Bueno, comenzamos el segundo ciclo con los temas que estaban pautados en el sílabus y arrancamos con lo que es diabetes. Dentro de diabetes vamos a ver lo que es definición, clasificación, fisiopatología, criterios de diagnóstico y lo que es tratamiento. Conceptualmente se define como una alteración metabólica en el cual hay una alteración, válida la redundancia, del metabolismo de los hidratos de carbono, lo que son grasas y proteínas, todas estas ocasionadas por un defecto en la secreción o en la acción de la insulina. Es de etiología múltiple y es caracterizada por una hiperglicemia crónica. Palabras claves acá, alteración o una enfermedad metabólica donde hay una alteración de los hidratos de carbono, grasas y proteínas. Está producida por una lesión o una alteración en la función o acción de la insulina y se caracteriza por una hiperglicemia crónica. Dentro de la clasificación de la diabetes mellitus tenemos la diabetes mellitus tipo 1, donde tenemos dos subtipos, que es la autoinmune y la no autoinmune. En la diabetes mellitus tipo 1 hay una lesión, hay un daño total de lo que son las células beta del páncreas, por lo tanto no hay una producción de insulina. En la diabetes mellitus tipo 2, que es el tema central, digamos, de esta presentación, bueno, que lo vamos a ir viendo más adelante, sí está relacionado con el factor de estilo de vida. Y bueno, entre las opciones terapéuticas, que también las vamos a ver un poco más adelante, son distintas. Otros tipos específicos de diabetes, tenemos los defectos genéticos de las células beta, que son las diabetes tipo MODY, los defectos genéticos de la acción de la insulina, otras como enfermedades del páncreas exócrino, en otras endocrinopatías inducidas por tóxicos o agentes químicos, por procesos infecciosos, formas no comunes de diabetes inmunomediada y otros síndromes genéticos asociados ocasionalmente con diabetes mellitus. Otra de las clasificaciones es la diabetes mellitus gestacional. Dentro de la clasificación, pues bueno, predomina a nivel mundial lo que es la diabetes mellitus tipo 2. Le sigue lo que es la diabetes mellitus tipo 1, pues y en menor porcentaje lo que son los otros tipos de diabetes. Acá nosotros tenemos para explicar un poco lo que es el cuadro clínico. Habíamos dicho nosotros que es la poliuria, la polidipsia, la polifagia y lo que es la pérdida de peso. ¿Por qué se da? Tenemos nosotros que la célula, al no captar los niveles, al no captar la glucosa a nivel periférico, y sabemos que esta glucosa en sangre o esta hiperglicemia inicialmente va a producir, ¿qué cosa? Va a producir que el organismo, nosotros sabemos que el organismo tiene siempre mecanismos compensatorios en los cuales ayudan a normalizar lo que está alterado. En este caso, este valor alterado de glucosa, el organismo va a tratar de eliminarlo. ¿Por medio de qué lo elimina? Lo elimina por medio de la diuresis, es decir, eso es lo que explica los valores de lo que es la poliuria. De manera compensatoria, porque se producen de cierta forma una alteración en lo que es los valores de... Se produce una alteración del equilibrio hidroelectrolítico en estos pacientes, de manera compensatoria lleva a que el paciente ingiera mayor cantidad de agua. Esto es lo que explica lo que es la polidipsia. ¿Qué va a explicar lo que es la pérdida de peso en estos pacientes y el hambre excesiva? Porque estos pacientes también manifiestan las ganas o el ímpetu de comer. Como nosotros vemos que el tejido periférico no tiene una captación de glucosa, esto va a producir una alteración de la masa muscular y también el mensaje que está recibiendo la célula es que le hace falta energía. Como le hace falta energía, se traduce en que el paciente necesita mayor cantidad de alimento. La hemoglobina glicosilada como criterio de diagnóstico, pues bueno, es por arriba de 6.5 es el diagnóstico de diabetes. Cuando nosotros lo tenemos en un valor de 5.7 a 6.4 es un diagnóstico de disglucemia o un diagnóstico de alteración del metabolismo de la glucosa. ¿Qué es la hemoglobina glicosilada? Es la hemoglobina que se une a la glucosa y este valor de glucosa cuando está mucho más elevado, pues obviamente eso es lo que va a llevar a que haya un aumento de los valores de hemoglobina glicosilada. Como diagnóstico tiene la ventaja de que es un promedio de cómo son los niveles de glucosa en los 3 últimos meses, no necesariamente se tienen que tomar en ayunas, es tan precisa como la glucosa, tiene buena reproductibilidad y existe un umbral asociado a la retinopatía. Como dificultad tiene, pues bueno, primero que es un poco más costoso, no todas las unidades hospitalarias la tienen. Aparte de esto, pues se puede producir, puede haber una alteración cuando tenemos a un paciente con hemoglobinopatía.
La correlación entre la hemoglobina glicosilada y la glucosa, pues bueno, nosotros tenemos que una hemoglobina glicosilada, entre más baja, estamos hablando de que tiene valores de glucosa más cerca de lo ideal, y entre más altas, pues tenemos valores de glucosa mucho más elevados. Yo en la actualidad, en la experiencia, he visto pacientes con hemoglobina glicosilada hasta con niveles de 14, y el más alto que hemos visto, pues con niveles de 17. La importancia de la hemoglobina glicosilada es que por cada reducción de estos niveles, pues también va a tener un beneficio en el que hay disminución de las muertes por diabetes, hay disminución de los infartos de miocardio, hay disminución de las complicaciones microvasculares, hay disminución de la vasculopatía periférica. Entonces la hemoglobina glicosilada como tal es bastante útil ya dentro del diagnóstico de diabetes y también pues dentro del control metabólico de. Antes se hablaba de la diabetes mellitus tipo 2 exclusivamente de pacientes adultos. En la actualidad también se ve pacientes en edad infantil o en pacientes jóvenes aún con lo que es diabetes tipo 2, aunque lo más común en estos pacientes es la diabetes mellitus tipo 1. ¿En qué pacientes nosotros sospechamos la diabetes mellitus tipo 2? En el paciente que tiene sobrepeso más dos factores de riesgo. ¿Cuáles? Una historia familiar de diabetes mellitus tipo 2, una población de riesgo dentro de lo que es la raza negra mayormente, cuando tienen signos de insulinoresistencia o una condición asociada a la insulinoresistencia, también cuando tenemos antecedentes maternos de diabetes o de diabetes mellitus gestacional. El primer signo evidente, digámoslo así, de insulinoresistencia es la acanthosis nigricans. La acanthosis nigricans es la coloración oscura y de aspecto rugoso y como engrosada, de color negruzco, que se da en los pliegues, mayormente en los pliegues del cuello, que es lo más visible, digamos que a veces en la evaluación clínica de un paciente, no precisamente en edad infantil, que es el caso que estamos hablando, sino de cualquier edad, es un dato ya de insulinoresistencia, por lo tanto es un factor ya predisponente para que este paciente pueda desarrollar diabetes. En pacientes ya con una insulinoresistencia un poco más marcada, se la ve, además de la base del cuello, se la ve en el abdomen, se las ve también en los pliegues de los brazos, se los ve en los pliegues inguinales. ¿En qué pacientes lo sospechamos? En pacientes que tienen mayor de 10 años o en la edad prepuberal. Y aquí lo que hacemos nosotros en estos pacientes es hacer un examen cada 3 años, ¿no es cierto? Porque es ya un paciente de riesgo. ¿Qué condición o qué conducta, perdón, tomamos con estos pacientes? Pues básicamente es en los pacientes pediátricos es bastante común, por el consumo exagerado de carbohidratos, es bastante común que cursen con hipertrigliceridemia. Y esto, pues bueno, es un factor predisponente también a lo que es la diabetes. En cuanto al diagnóstico de diabetes mellitus, pues ya hemos hablado, la glucosa plasmática en ayunas es normal cuando está en un valor menor de 100. La glucosa alterada en ayunas es cuando está en un valor de 100 a 125 y consideramos diabetes por arriba de 126. Y en lo que es la PTOG o la sobrecarga oral de glucosa, tenemos que es normal cuando la tengo en un valor menor de 140, cuando está entre 140 y 199, pues es lo que nosotros diagnosticamos como prediabetes o intolerancia a la glucosa, y consideramos diabetes cuando el valor está por arriba de. Categorías de riesgo que incrementan que el paciente pueda padecer diabetes, pues bueno, lo que habíamos mencionado en las diapositivas anteriores, lo que es la prediabetes, básicamente intolerancia a la glucosa, la intolerancia a la glucosa, que es cuando yo tengo una PTOG entre 140 y 199 y la glucosa alterada en ayunas entre 100 y 125. Acá, bueno, es una corrección porque los niveles que se manejaban antes era de 70 a 110, entonces por eso tiene esta corrección, pues esta diapositiva no es tan actualizada, digamos que incluya ya ese valor. Y la hemoglobina glicosilada, pues cuando yo estoy también así mismo prediabetes de 5.7 a 6.4, por debajo de este valor, es decir, por debajo de 5.7 es un valor normal, y por arriba de 6.5 ya consideramos al paciente con diabetes. Acá lo mismo, es un cuadro comparativo, los valores de glucosa en ayunas normales es por debajo de 100, prediabetes cuando está entre, bueno, acá hay una corrección, es entre 100 y 125. Cuando tengo los valores de glucosa en ayunas por arriba de 126 es lo que nosotros diagnosticamos diabetes. En lo que es la hemoglobina glicosilada, cuando está por debajo de 5.7 es un valor que está normal, cuando está entre 5.7 y 6.4 es lo que diagnosticamos como prediabetes, y cuando está por arriba de 6.5 es el diagnóstico de diabetes. La glucosa después de la prueba de tolerancia a la glucosa, menor de 140 es un valor normal, entre 141 y 199 es un valor de prediabetes y por arriba de 200 pues ya sabemos lo que es diabetes. Entonces si nosotros nos enfocamos en este cuadrito de aquí, nosotros decimos cuando es diabetes,
en este cuadrito de en medio, prediabetes, y los valores que están acá, que son los valores normales. ¿Qué es la prediabetes? Que me han ustedes venido escuchando ya sea en algunas diapositivas. La prediabetes es un estadio metabólico o una patología metabólica intermedia, es decir, donde los valores de glucosa no están dentro de lo normal, pero no están tan alterados aún como para ser diagnosticado como diabetes. Al ser intermedio, es un estado en el cual, si se diagnostica a tiempo y en el cual se dan indicaciones generales al paciente y esto los toma en cuenta y los ejecuta, eh, se puede disminuir bastante el riesgo de desarrollar diabetes. Asimismo, si no se diagnostica o si se diagnostica y el paciente no toma los cambios pertinentes, pues sí tiene la probabilidad de desarrollar diabetes. Es decir, estoy en el medio. La glicemia en ayuno alterada entre 100 y 125 y la PTOG entre 140 y mayor de 140 y menor de 200. Deben ser considerados factores de riesgo muy importantes para el desarrollo futuro de diabetes mellitus y pues con esto aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares. La importancia del diagnóstico de la glucosa alterada en ayunas o de la tolerancia alterada de la glucosa radica en las acciones médicas que se pueden establecer para evitar o demorar la progresión a diabetes, así como para intensificar el tratamiento de los factores de riesgo. Es posible prevenir la diabetes si se detecta a tiempo los factores de riesgo y se modifican, pues sí es bastante probable. La historia familiar sabemos que no se puede modificar, pero hábitos como el sedentarismo, una dieta no saludable y el sobrepeso, al modificar ambas también va a haber un efecto o un cambio benéfico. Básicamente la asociación entre lo que es actividad física y lo que es un buen hábito alimenticio pues va a disminuir el riesgo, ¿no? Como lo vemos nosotros acá en las figuras. La diabetes mellitus tipo 2, resumiendo, está caracterizada por tres efectos fundamentales, que es la disfunción progresiva de las células beta, resistencia periférica a la insulina y aumento de la progresión hepática de glucosa. Dos componentes, lo que es la hiperglicemia en ayunas y lo que es la hiperglicemia postprandial. Esto aquí asociados a factores como obesidad central, dislipidemia, hipertensión y alteraciones aterotrombóticas. Dentro de los objetivos glicémicos, pues bueno, hay varios entes reguladores, por así decirlo, pero nos vamos a basar o nos basamos mayormente en lo que es la ADA, que es la Asociación Americana de Diabetes. Cada objetivo glucémico debe ser individualizado. La hemoglobina glicosilada siempre nos se recomienda que esté por un valor por debajo de 7%, es lo que nosotros llamamos como un paciente con un adecuado control metabólico. La glucosa preprandial o la glucosa en ayunas, que esté entre 70 y 130, y lo que es la glucosa postprandial y la glucosa ocasional, que esté por un valor menor de 180. La hemoglobina glicosilada es el objetivo principal del tratamiento, pero no en todos los pacientes son iguales. Es decir, que nosotros somos más estrictos. El objetivo para tener un adecuado control metabólico respecto a la hemoglobina glicosilada es tener un valor por debajo del 7%. Es estricto el control en personas jóvenes, en pacientes con diabetes tipo 1 o pacientes jóvenes con diabetes mellitus tipo 2 y en las embarazadas, sea con diabetes pregestacional o sea con una diabetes gestacional. ¿Dónde podemos ser nosotros más estrictos? En aquel paciente muy mayor, un paciente anciano, por así decirlo, paciente que tenga poca esperanza de vida y aquel paciente que tengan hipoglicemias frecuentes. Muchas ocasiones somos muy estrictos en lo que es el tratamiento o tenemos un tratamiento intensificado de la diabetes y esto nos puede llegar a producir en el paciente hipoglicemias a repetición. Esta hipoglicemias a repetición nos permite ser un poco más flexibles con el tratamiento y también con nuestro objetivo de control metabólico. Y en estos pacientes podemos aceptar un valor entre 7 hasta el 8% de la hemoglobina glicosilada.